en esta sesión, que puede ser la penúltima para cubrir el material que tenemos pendiente, me voy a ir aquí más o menos como a la página 640. Bueno, entonces aquí tenemos unos cálculos que se realizaron para el ejemplo de los vehículos Toyota. Es el ejemplo 16.2 que se inició en la página 638, por eso es que es la parte 1, y eso ya se hizo. Aquí están los cálculos que había que realizar para poder obtener el modelo de regresión lineal simple. Se obtuvo que la pendiente era una cantidad negativa. Eso me lo habían preguntado antes, que si era correcto que saliera una cantidad negativa, y la respuesta es de que sí, e incluso podía uno anticiparse a que la pendiente de la recta fuera negativa por la naturaleza del problema. Lo que se quiere explicar es el precio de un vehículo utilizando como información el kilometraje. En este caso las unidades son millas, que podríamos llamar millaje, y por eso salía negativo, porque entre más kilómetros tenga el vehículo o entre más millas tenga, pues el precio, si alguien se fija en eso, debe de ser más bajo. Más bajo, exactamente, Gerardo, a medida que aumenta el millaje, debe de disminuir el precio, y por eso es que salió aquí negativa esta cantidad. Bueno, eh, aquí está el coeficiente B0, que se obtuvo en 17.250, y el modelo de regresión estimado, voy a aumentarle de aquí el tamaño todavía más para facilitar su lectura, es este que está aquí, modelo de regresión lineal estimado es igual a la ecuación que está escrita ahí, y esa ecuación se puede utilizar. Algunos de ustedes incluso parece que la hicieron utilizando el Excel. Por supuesto que lo que falta son tener todos los datos, y pues ya les enseñé un enlace donde se ven los datos, pero no, no podemos ahí copiar y pegar en una hoja de cálculo en Excel, y pues el tener que hacerlo capturándolos de uno por uno, pues puede representar una situación un poco laboriosa. Bueno, aquí está la interpretación, que esa ya la habíamos hecho. La pendiente de la recta es esta cantidad negativa que estoy señalando, y eso significa que por cada 1000 millas adicionales que registre el odómetro, el precio disminuirá en el promedio en 0.0669 de miles de dólares, que bueno, esto lo podemos convertir a las unidades más cómodas, que sería por cada 1000 kilómetros disminuirá en cuánto es $6 con 69 centavos. Aquí está dicho, ya ha cambiado a esas unidades. Bueno, y pues eso ya lo habíamos visto. Llegamos a una sección de ejercicios que también ya los habíamos visto. Los ejercicios como los que estoy pasando en este momento, pues sí serían tema para que resuelvan unos parecidos a estos que están viendo aquí, que se pueden hacer con lápiz y papel y apoyados con una calculadora sencilla. Bueno, eh, este de publicidad no sé si lo hicimos o les dije que lo hicieran. Este que estoy señalando. Creo que sí, o bueno, no sé si lo hicimos, pero sí lo analizamos de cómo se tenía que hacer. Muy bien, muchas gracias. Eh, entonces, creo que algunas de sus compañeras, si no es la que acaba de hablar, hizo ahí
traducción, que yo la repito aquí nada más para refrescar nuestra memoria, que dice: al intentar analizar la relación que posiblemente existe entre publicidad y ventas, el propietario de una mueblería registró el presupuesto de gastos mensuales en publicidad y también registró cuáles fueron las ventas en millones de dólares, y eso lo hizo para una muestra de 12 meses. Y los datos son los que aparecen aquí. Aquí están los gastos ejercidos para 6 meses en lo que se refiere a publicidad, y aquí abajo continúa para los siguientes 6 meses, y en el renglón que corresponde a las ventas, las unidades son en millones de dólares. Aquí está para esos 6 meses y aquí continúa para 6 meses, y se había pedido que hicieran un dibujo del diagrama de dispersión, y la pregunta es si parecía que la publicidad, los gastos publicitarios y las ventas están relacionados de una manera lineal. Entonces, lo que hay que hacer es dibujar el diagrama de dispersión, que a lo mejor lo hicieron, y luego se pide que calcule la línea de regresión utilizando el método de mínimos cuadrados y que haga la interpretación de los coeficientes. No sé si ese ejercicio lo hicieron. Y yo recuerdo lo analizamos, maestro, pero no sé si sí. Bueno, creo que no. Eso no fue por encimita, no fue profundo. Ajá. Bueno, muy bien, gracias. Para proceder más rápido, lo que se tendría que hacer es, voy a pasar al cuaderno y lo comparto. Entonces, estoy aquí buscando la hoja del cuaderno donde aparecen las fórmulas que habría que manejar. Bueno, ya estoy compartiendo aquí el cuaderno. Me dicen en el momento en que lo vean. Ya, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces yo arreglé aquí para que los datos que estamos viendo en el ejercicio es el ejercicio 16.2, que está en la página 641 del libro. La variable independiente o explicativa es la X, los gastos publicitarios. Y la variable que se quiere explicar o estimar son las ventas mensuales. Entonces, a la izquierda del bolígrafo escribí los datos, que son los que acaban de ver ustedes en el material impreso. Bueno, tienen que hacer una columna auxiliar para poner cuánto es el cuadrado de la X. Si aquí tenemos que la X es 23, les preguntaría que en la calculadora digan cuánto es el cuadrado del número 23. 529. Gracias. Es lo que ya está anotado aquí. Bueno, ahora, si aquí está la columna del valor de Y, que es 9.6, les pedía que en la calculadora eleven al cuadrado 9.6 y me digan cuánto es lo que se obtendría. Está correcto, profe, 92.16. Muy bien, gracias. Y otra operación más es el valor de Y lo multiplican por el valor correspondiente de X. Entonces aquí en el primer renglón sería el número 23 por 9.6 y anotarían el resultado en la columna que corresponde, que ahí está dibujada. ¿Cuánto sale? 220.8, profe. Muy bien, Sabrina, efectivamente es la cantidad que está anotada ahí, y esto hay que hacerlo para todos los renglones. Bueno, se puede volver un proceso pues laborioso, pero si fuera un ejercicio de examen, yo creo que sí tendrían tiempo para hacerlo. Y entonces se pediría que hicieran la suma de los datos que están en cada columna. Aquí para la primera columna sería suma de las X. Si hicieran la suma, saldría la cantidad que anoté aquí en rojo, que es 613.
Bueno, eso es lo único que tengo anotado hasta ahí. Y había que hacer la suma de los datos que están en esta columna y eso se anotaría aquí. Luego la siguiente columna, que es para las X, había que completarlo y anotar cuánto sería la suma de los cuadrados de las X. Y luego hacer lo correspondiente para esta columna y el total lo anotaríamos aquí. Y para la última columna tendríamos que hacer también el total y lo anotaríamos acá. Bueno, entonces de eso pues se lleva un poco de tiempo y si ya está claro qué cosa es lo que hay que hacer, pues sería cuestión de aplicar las fórmulas. Voy a señalar las fórmulas. Hay varias que están en el libro incluso y que pueden ser diferentes y ahorita voy a hacer unos comentarios para que puedan hacer la conversión de una fórmula a otra fórmula. Estoy aquí pasando las hojas del cuaderno y entonces las fórmulas que había que ocupar son las que están señaladas en la hoja que viene, que es aquí. Bueno, esa fórmula que utiliza el principio de mínimos cuadrados produce cómo se estima el coeficiente B1 que corresponde a una pendiente. Los cálculos están ilustrados para otro ejemplo, así es que ese no, lo que ven en rojo, eso no es para ese ejemplo, ya lo hicimos también. Bueno, aquí está una fórmula que ya la tienen, no es exactamente la fórmula que está en el libro, creo que esta fórmula es más cómoda para hacer los cálculos, y luego viene la segunda fórmula, que es la que está aquí, esa sí coincide exactamente con el libro. ¿Se acuerdan qué cosa es Y con una rayita arriba? ¿Cómo se lee? Y barra. Correcto. ¿Y cuál es la interpretación de Y barra? La suma de los valores de Y entre el número de valores de Y. Es el promedio, la media aritmética de los datos Y. Ajá. Y muy bien. Y luego está X con una barra, que es el promedio de los datos X, la media aritmética. Bueno, entonces, si tuviéramos todos los cálculos aquí, podríamos sacar cuánto vale Y barra y cuánto vale X barra. La X barra pues está muy sencilla. El número 613 lo dividirían entre la N, que la N es igual a lo que estoy señalando acá, pues es una muestra de 12 meses, N es igual a 12. Entonces dividen 613 entre 12, ya saben cuánto vale la media aritmética para los datos X. O sea, sería eh, el gasto promedio para publicidad. Y hay que hacer las demás cantidades de acuerdo con las fórmulas que tenemos aquí. Primero se calcula la B1 y luego se calcula la B0. Eso se puede hacer, si fuera en el examen, pues tendría que hacerlo de esa manera. Pero también tenemos el recurso de utilizar un calculador de regresión lineal. Entonces, les propongo aquí algo. ¿Lo quieren terminar el ejercicio así con lápiz y papel o quieren utilizar el calculador online? Pues no sé mis compañeros, para mí ambas también. Pues igual y con el calculador online porque como que ya entendimos más o menos cómo sacar las cantidades. Perfectamente. Bueno, entonces vamos a ver si tengo aquí un calculador online y si no, pues vamos a encontrar uno. Entonces me voy a meter aquí eh, a buscar el calculador online. Primero entro aquí a un explorador, en este caso el Google Chrome. Ya lo estoy ejecutando. Bueno, entonces ahora le voy a anotar qué cosa es lo que vamos a buscar. Aquí le vamos a poner
Se puede encontrar en español también, pero pues vamos a buscarlo en inglés. Entonces, le pongo aquí Linear Regression Calculator. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles nos da. No los conozco. Pues vamos a intentar ver qué pasa con el primero o con el segundo. Bueno, vamos a usar el segundo, a ver qué pasa. Bueno, y ahí está ese calculador. Y entonces, pues había que ingresar aquí los valores para la variable. Entonces ya tienen los valores que aparecieron en... Bueno, regreso al cuaderno para que lo vean y ustedes a lo mejor ya los anotaron en ese formato. ¿Están viendo ahí esa primera columna? Sí, profe. Bueno, ¿ya anotaron esos datos? Sí, Profe. ¿Y los de la siguiente columna también ya los anotaron? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces pues hay que ingresar los datos, regreso al calculador online que está aquí. Entonces vean lo que estoy haciendo. Ingreso el número 23. Ya ingresé el 23, me voy ahora al 46. Yo creo que ustedes lo pueden hacer más rápido que yo. Ingreso el 60. No sé si alguien ya ingresó todos los datos. Apenas estoy poniendo los datos de la columna de Y. Eso es. Bueno, entonces, cuando termine de poner los datos de la columna de Y, pues seguimos. Yo aquí voy a meter los datos, unos poquitos, 9.6, luego el que sigue es 11.3, ya lo ingresé, luego 12.8, ya lo ingresé, y bueno, yo me voy a quedar con esos datos, y me espero a que me digan ustedes si ya ingresaron todos los datos. Yo ya los ingresé, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿están viendo qué cosa estoy señalando aquí con el cursor? Pues el botón para calcular la regresión. La ecuación de regresión. Entonces lo aprietan. Yo lo voy a apretar. El resultado que yo voy a obtener es diferente porque no metí todos los datos. Pero ustedes apriétenlo y veamos qué cosa es lo que se obtiene. Bueno, yo puse aquí nada más 3 datos porque no me alcanzó el tiempo para poner más. ¿Y qué cosa es lo que están viendo que estoy señalando aquí? El diagrama de dispersión. Correcto, muy bien, Sabrina. Y además de eso, ven aquí una línea en azul que es la gráfica de la línea de regresión que mejor ajusta los datos. Entonces, por ejemplo, en el primer dato, esta línea de regresión pasa muy cerquita de el punto. Aquí hay un pequeño margen de error, aquí hay un margen de error mayor, pero bueno, eh, aquí está un resumen de los cálculos y aquí está cuál es la ecuación de regresión. En algún lugar aparece la ecuación de regresión y es la que está aquí abajo, ¿la alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, ahora como ustedes sí ingresaron todos los datos, pediría que me digan cuál es el resultado que obtuvieron, a ver si se parece a lo que yo ya
había hecho. La recta de regresión, ¿cómo le sale? Profe, ¿es el donde dice regression line? Sí, es ahí, ¿verdad? La, Y es igual a... la que señalé con una testa que la vuelvo a sombrear. No es esta, por supuesto, porque yo no metí todos los datos, pero esa es la que me tienen que decir los que sí ingresaron todos los datos. Bueno, a mí me dio Y es igual a 0.05823X Sí, más 9.10037. perfectamente, esa es. Voy a compartir el cuaderno y además, bueno, más bien me gustaría hacer una cosa. Puede compartir su pantalla. Voy a dejar esto por un momento para que comparta usted la pantalla y veamos lo que usted obtuvo. ¿Quiere hacer eso? Sí, profe. Bueno, ya lo puede hacer. Voy a regresar aquí, me voy a ir a mi caso, bueno, regreso. Entonces, ¿ya están viendo lo que yo tengo? Sí, profe. Bueno, Sí, maestro. ahora para que sea exactamente igual a la que ustedes tienen, la gráfica no es igual. Pueden comentar cuál es la diferencia con la que ustedes obtuvieron, cómo la comentarían esa gráfica. La que ustedes tienen, no la que yo tengo aquí. Bueno, pues obviamente tiene más puntos. Hay uno que toca la recta. Sí, entonces ahí la estimación es muy buena y el error de estimación ahí es muy pequeño. Y hay más puntos. En general, sí se ve que sigan un patrón de que sí se puede describir con una línea recta. Y la línea que mejor ajusta, ¿cuántos puntos son los que se supone que deben estar en el diagrama de ustedes? 12. 12. 12. Bueno, muy bien. Y la ecuación que obtuvieron es la que está sombreada aquí, pero que no corresponde a esa. Voy a poner la que ya redondeada sí corresponde, que es la que les enseño aquí. ¿Cuál es lo que se vio ahí? ¿Me pueden leer lo que yo escribí ahí? Y es igual a 0.06X más 9.1. Muy bien. Ese lo redondeé a esas cifras decimales. Nada más por comodidad, ustedes están viendo las cifras más completas y supongo que sí estarían de acuerdo que si se redondea nada más a estas cifras decimales, eso es lo que debería de aparecer. Bueno, entonces todo esto se hizo ingresando los datos bivariados y utilizando un calculador online de regresión lineal. Bueno, entonces hasta ahí vamos en esa parte. Y si no hay comentarios o preguntas, pues continuamos. Continuamos, profe. Correcto, gracias. Bueno, entonces regreso aquí al libro y ese sería el ejercicio y ya estaría aquí. Nada más tendrían que hacer los comentarios que están en el inciso B. Me voy a ausentar unos momentos y les pediría que en base a la ecuación interpreten los coeficientes, tanto el B0 como el B1. Me voy a ausentar unos momentos y coméntenlo entre ustedes y regreso. Gracias. Sí, profe. Parece que sí hicieron algunos comentarios entre ustedes. Sí hicieron una interpretación de la ecuación. Algo así, no sé si está bien. A ver, ¿cuál fue la interpretación? Estaba pensando en que, como dice
.06x y Sí. había dicho que los gastos publicitarios se expresaban en miles de dólares. Sí, Pues si eso lo multiplico por 1000, querría decir que prácticamente por cada 60 dólares que se gaste en gastos publicitarios, entonces las ventas van a aumentar en 9.1 millones. no, no. No estoy segura. Permítame aquí pasar al cuaderno. Sí, la verdad no entendí bien. No, pero sí estaba cerca. Bueno, aquí está la ecuación. Primera interpretación. Esta Y corresponde a las ventas y la testa angular que tiene se lee estimación de Y. Entonces, según el valor de X que se dé, será lo que se estima que se va a vender. Y vamos a poner un caso extremo de que se gasta cero en publicidad. Entonces, si se gasta cero en publicidad, ¿cuánto valdría la Y con una testa? Si X es igual a cero. 9.1. 9.1 ¿Qué unidades son? millones. Millones. Millones de dólares. Entonces, lo que está diciendo es que si no se gasta en publicidad, o sea, cero publicidad, se esperaría que las ventas sean de 9.1 millones de dólares. Pero por cada $1000 que se gasta, se incrementa en esta fracción de millones de dólares, en .06 millones de dólares, los 9.1. De tal manera que si gastaran, si pusieran X igual a 10, ¿cuánto es? Bueno, vamos a poner que si se hiciera el esfuerzo de gastar $100,000 en publicidad, ¿cuánto sería 100 por .06? 6. Sería 6, que se le tendría que agregar al 9.1, sería 6 millones de dólares. Entonces, si se gastaran $100,000 en publicidad, se esperaría que las ventas aumenten en 6 millones de dólares en relación con el 9.1, que es el caso en que no se hace ningún esfuerzo publicitario. Profe, Sí, entonces, independientemente de si hay publicidad o no, el número, digamos así, fijo de ventas que va a haber siempre va a ser aproximadamente de 9.1. sí, Bueno, no, pero bueno, eso sería la situación extrema, que pues había que ver ahí el diagrama de dispersión, cómo se ve en cero o cerca de cero. Si hay puntos que se alejan de la recta, entonces hay un margen de error que puede ser más grande. El 9.1 sería lo que se esperaría en el promedio. Eso quiere decir que podía ser 9.1 más el margen de error, que no sé, habría que estimarlo, y esa es otra parte que habría que hacer, la suma de los cuadrados de los errores, que ese es un tema que nos ocupa para evaluar qué tanta dispersión se tiene en las estimaciones. O sea, el 9.1 sería en el promedio, aun cuando no se hagan gastos de publicidad. ok, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, gracias. Regreso al libro y pues eso más o menos ya contestaría esa parte. Bueno, los demás ejercicios que se pueden hacer, pues, por ejemplo, el 16.3 sí se puede hacer porque tiene pocos datos. Aquí hay otro que también tenemos los datos. Voy aquí a recorrerlo para que lo vean. Ese tal vez ya sea un poco atrasado el ejemplo. Está viéndose cuál es el efecto de niños que tienen 10 años de edad en lo que se refiere a sus hábitos de ver televisión. Y aquí está un niño que le dedica 40 horas a la semana a ver televisión
y otro que le dedica 34 horas a ver televisión, y así sucesivamente. Ahí están los datos para la muestra que se tomó, y aquí está también, se averiguó cómo estaba cada uno de esos niños en lo referente a exceso de peso, con lo que se supone le correspondía para su edad. Aquí este niño tiene un exceso de 18 libras, más o menos pongamos una libra como 450 gramos, vamos a redondearlo a medio kilo. Entonces aquí tendría un exceso de peso de aproximadamente 9 kilos. Este otro, que le dedicó menos tiempo a ver televisión, se excedió en peso nada más en 6 libras, o sea, menos de 3 kilos. Este que le dedicó menos tiempo está exactamente en lo que se supone que debería ser el peso para un niño de esa edad. Y aquí está otro que tiene un valor negativo, quiere decir que está una libra por debajo de lo que le correspondería. Y así para los otros. Y entonces pide que se dibuje el diagrama de dispersión, lo pueden hacer como el que se acaba de hacer para publicidad, y el inciso B se pide que se calcule la ecuación de regresión, la recta de regresión, y describa qué cosas nos dicen los coeficientes y acerca de la relación entre las variables. Bueno, uno de cervezas, que es el que está aquí, se me hace que ya lo comenté y también lo podían hacer, podía ser incluso un ejercicio para el examen que viene. Bueno, y así siguen más ejercicios de estos, pero por supuesto necesitamos ver más nociones. Bueno, estoy pasando a salirme de esta sección de ejercicios a una parte que está a punto de aparecer aquí. Entonces, ¿qué condiciones se requieren para la variable que mide el error? Y bueno, aquí está diciendo cuáles son las condiciones que se requieren. En primer lugar, se requiere que la distribución de probabilidad de la variable de error que se está indicando con la letra griega epsilon, que esa variable de error obedezca a un modelo de la distribución normal. No sé si ustedes sí ya llevaron un curso de estadística y saben qué cosa es la distribución normal. Más o menos, profe. Bueno, ya la vieron, sí, Sabrina, tiene una forma acampanada y el punto de simetría de la distribución normal es la media. Y entonces se está pidiendo que aproximadamente el error obedezca un modelo de curva acampanada para que lo que se está diciendo sea válido. Entonces se requiere que se cumpla la condición 1, también se requiere que la media de la distribución sea 0. Eso quiere decir que el valor esperado del error es igual a 0. O sea, hay algunos errores que están por arriba y otros que están por debajo del 0, pero en el promedio tienden a cancelarse. Entonces la condición es de que los errores pues, no estén alejados del valor de 0, que en el promedio se cancelen unos con otros para dar un valor esperado de 0. Y también hay otro que tiene que ver con esta notación que está aquí. Voy a agrandar más para que distingan lo que señalé. Bueno, ahí creo que ya lo agrandé suficientemente. Y ¿cómo leen este símbolo que está sombreado ahí? ¿Es la desviación estándar del error? Exactamente, sí, exactamente. Eso mide qué tan variable es el error. No sé si había hecho un comentario a la carrera con ustedes o fue con el otro grupo, que hay un refrán que dice que para muestra basta un botón. No sé si lo comenté con ustedes, pero si no lo comenté con ustedes, se lo estoy diciendo en este momento.
¿Se han escuchado un refrán como ese que para muestra basta un botón? Yo no. Bueno, la interpretación es la siguiente, que si todos los botones fueran muy parecidos, o sea, si hubiera poca variación entre tipos de botones, que todos fueran de la misma forma, todos redondos, en lugar de ser algunos cuadrados, que todos fueran más o menos del mismo tamaño y de la misma forma, entonces el refrán que para la muestra basta un botón, pues sí sería válido, nada más enséñame un botón y con eso ya tengo idea de todos los botones que hay. Pero si tenemos botones chiquitos y botones grandotes, entonces ya hay mucha variabilidad y esa variabilidad se mide con una desviación estándar. Entonces, entre más pequeña sea la desviación estándar, menor será la variabilidad. Y entonces, aquí se requiere que esa desviación estándar no dependa del valor de X que se esté considerando para la variable independiente. Entonces, eso es un criterio que debe de cumplirse, que no dependa de la variable X, esta desviación estándar del error. Bueno, y luego aquí está la cuarta condición que se requiere, que el valor de epsilon asociado con cualquier valor particular de y sea independiente de otro valor de epsilon asociado con cualquier otro valor de la variable y. Bueno, esas condiciones deben de cumplirse y aquí está una interpretación que se está haciendo, que es la que estoy ahora señalando. Los requerimientos 1 y 2 pueden interpretarse de esta otra forma. Para cada valor de X, Y es una variable que obedece a un modelo de distribución normal con un valor promedio que es el que está dado aquí. Y eso es porque si toman el valor esperado del error, el valor esperado del error es 0 y por eso ya no aparece el término epsilon en esta ecuación. Bueno, y la desviación estándar no depende de cuál sea el valor de X que se considere. Esto está explicado aquí, pero no quiero abrumarlos con estas gráficas. Ahí están las curvas acampanadas de distribución normal. En este eje que estamos desplazando aquí, están los distintos valores de X y la distribución acampanada sigue teniendo exactamente la misma desviación estándar, cualquiera que sea el valor de X que se esté considerando. Y la media es la que sí puede ir cambiando según el valor de X. Esta línea que está aquí está diciéndonos cuál es la media de la variable Y. Bueno, entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero no se preocupen mucho por esa parte. Tampoco se preocupen por esta parte que tiene que ver con un tema más especializado de cómo es el aspecto de una distribución normal de dos variables. Tiene una forma acampanada, pero ya no es una curva, es una superficie, y aquí está la gráfica del aspecto de esa distribución bivariada. Eso lo pueden graficar, eh, pues hay el software para hacer estas gráficas de 3 dimensiones, pero no se preocupen en esa parte. Llegamos aquí a estos ejercicios que no vamos a insistir mucho en ellos, y lo que sí vamos a decir es algo. En la sección 4, ¿qué cosa es lo que tiene de título esa sección? No sé bien a qué se refiere a Ceci. Es como evaluando el modelo. Exactamente, evaluando el modelo. Assessing es evaluando. Gracias. Evaluando el modelo. Entonces, pues sí, ya tenemos el modelo, pero hay que evaluarlo para ver qué tan bueno es. Y entonces aquí está un parrafito que lo voy a leer yo para que
avancemos un poquito y no nos atrasemos tanto. Bueno, entonces dice que el método de mínimos cuadrados produce la mejor línea recta, es la que mejor se ajusta a los datos. Sin embargo, puede ocurrir, de hecho, que no haya una relación lineal o tal vez que exista una relación que es de tipo no lineal. Entonces aquí lo que estamos viendo en regresión lineal simple es únicamente si manejamos un modelo lineal, o sea, una línea recta para ajustar a los datos. Pero podría ocurrir que la relación no fuera de tipo lineal. Lo voy a ilustrar con una gráfica que aparece más adelante, pero en todo caso hay que saber cómo calcular la suma de los cuadrados de los errores. Y eso ya lo habíamos dicho cómo se hace. Aquí presentaron una fórmula abreviada para calcularlo y yo les presenté otra fórmula. Esto que estoy señalando aquí es una fórmula que es equivalente a las que yo les presenté. Cómo se calcula la suma de los cuadrados de los errores. Entonces pueden usar la fórmula que está señalada aquí en el libro o la que es más cómoda, que se las voy a mostrar en el cuaderno una vez más, que ya la tienen. Voy a regresar al cuaderno y comparto el cuaderno para que vean cómo se hace esa suma de cuadrados de los errores. Bueno, entonces comparto el cuaderno. Y aquí están viendo lo que estoy señalando. En el caso de los datos bivariados del ejemplo 16.2, que se refiere a los datos de odómetro en millas y precio de venta de los vehículos. Y se pedía, eso está resuelto en el libro, nada más que está usando las fórmulas del libro, y nosotros lo podemos hacer usando las fórmulas que les presenté, que son más cómodas. Entonces, aquí lo que se pide es calcular la suma de los cuadrados de los errores. Los resultados iniciales que se tienen son la suma de las X es tanto, la suma de las Y es la que está aquí, suma de los cuadrados de las X, suma de los cuadrados de las Y, suma de los productos XY, y la utilización de fórmulas auxiliares, las cuales ya se presentaron. Estas fórmulas ya las habíamos presentado. Si se les olvidaron o tienen dificultad para localizarlas, se las puedo mostrar también. Déjenme aquí afinar el foco. A ver si no lo estoy descomponiendo. Bueno, les voy a presentar estas tres fórmulas que ya las tienen. Esta parte del cuaderno está una que se llama suma de los cuadrados para la variable y con ajuste, que es la suma de los cuadrados de los valores y sin ajuste, y le ponemos un término de ajuste que es el que está señalado aquí. Se suman los datos y, se elevan al cuadrado y se divide entre el número de datos. Para el ejemplo de los vehículos Toyota, pues era 100 datos los que se tenían, entonces la n sería igual a 100. Luego, suma de los cuadrados de los datos x, también con ajuste. Aquí está esta parte, suma de los cuadrados de los datos x sin ajuste, y luego el término de ajuste, que es elevar al cuadrado la suma de las x y dividir entre n, que para el caso de los datos de automóviles es 100. Y luego, suma de los productos XY con ajuste, aquí está suma de los productos sin ajuste, y luego aquí está el término de ajuste. Bueno, entonces regreso a la hoja donde se tiene esa parte de el ejemplo, y que pues les pediría que hiciéramos algunos de los cálculos, que voy aquí a tapar los resultados,
Y entonces ven el ejercicio que dice, para los datos bivariados del ejemplo 16.2, calcular la suma de los cuadrados de los errores. Bueno, esta es la información que tienen. Entonces, la primera parte es calcular estas cantidades que están aquí, ya están calculadas, pero me gustaría que escogieran una de ellas, que la calculen y me digan qué cantidad obtienen. Escojan una de las tres, las que gusten. Pues la primera. La primera, bueno, entonces para la primera voy a desplazar el cuaderno tantito acá. Utilicen los datos que están aquí y las fórmulas que les acabo de mostrar. Entonces calculen la primera. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para calcular la primera? Utilizar la suma de los cuadrados de la variable y, la que está aquí. Eso sería sin ajuste. Profe, una pregunta, ¿y cuántos datos son en total? Son 100, ¿se acuerdan? Ok, gracias. Para los vehículos Toyota son 100. Bueno, entonces, la suma de los cuadrados de las y sin ajuste es ¿cuánto? ¿Me la pueden leer, por favor? $22,055.23. Sí, Sabrina, gracias. Y ahora eso hay que restarle el término de ajuste, que sería la suma de las y, que es ¿cuánto? 1484.1. Correcto. Esa cantidad hay que elevar al cuadrado, lo que salga, dividirlo entre 100, que es la n, y ese será el término de ajuste. O sea, la cantidad que hay que restarle a esta suma de 22.055.23, hay que restarle lo que resulte, y así obtendría cuánto vale la suma de los cuadrados de la variable y con ajuste. Y me espero que hagan los cálculos para que me digan cuánto obtienen. Bueno, a mí me dio 29.7019. Sí, a mí igual. ¿Y qué cosa es lo que ven que está escrito ahí? Igual 29.7019. Bueno, muy bien, felicitaciones, lo están haciendo bien. Y creo que ya saben cómo hacer las que faltan, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces la que falta sería esta y esta otra, que alguien me preguntó que si puede salir un resultado negativo, y la respuesta es que sí, y en este caso había que anticipar que debería de salir un resultado negativo en virtud de la interpretación de que a mayor millaje del vehículo se espera que qué cosa le pase al precio, ¿Disminuya? se disminuya, y por eso es que debe de salir negativo. Si les hubiera salido positivo, sería una indicación de que algo está mal. Bueno, entonces esas son tres formas auxiliares para calcular la suma de cuadrados de los errores de ajuste. Y aquí esta es la fórmula que se tendría que utilizar. La suma de los cuadrados de los errores de ajuste es la suma de los cuadrados de la variable y menos esta cantidad que es el producto, suma de los productos XY elevado al cuadrado y dividido entre la suma de los cuadrados de la X. Todo eso, por supuesto, términos con ajuste, que son las cantidades que ya tienen aquí. Entonces les pido que apliquen esa fórmula y me digan cuánto vale la suma de los cuadrados de los errores de ajuste. Ya aquí la tengo, ya nada más es cuestión que destape esta parte del cuaderno para que vean lo que salió, pero me gustaría que lo hicieran ustedes.
Bueno, a mí me dio 10.4462. Bueno, y otros números. Sí, sí, Sabrina, vamos a ver. Entonces yo creo que sí es correcto lo que hizo. Entonces, nuevamente, felicitaciones. Aplicó correctamente la fórmula. Esta fórmula no aparece así en el libro y les voy a dar las fórmulas que aparecen en el libro y necesitamos entender cómo se hace la conversión de las que están en el libro y las que yo le estoy dando. Bueno, el caso es que ya tenemos que la suma de los cuadrados de los errores de ajuste es esta cantidad y eso qué cosa representa. Bueno, qué tanta dispersión hay de los datos en torno a la línea que mejor ajusta los datos. Y bueno, esta parte no es la desviación estándar del error, pero de esta se puede estimar cuál es la desviación estándar del error. Lo único que se tendría que hacer es dividir este número entre n, que es 100 para este ejemplo, y restarle 2 unidades al divisor. Entonces, ¿por qué entre n menos 2? Porque ¿cuántos parámetros intervienen en el modelo de regresión simple? Se intervienen 2 parámetros que son beta 0 y beta 1. Entonces, por cada parámetro que intervenga en el modelo, hay que restarle al tamaño de la muestra 2. Y eso sería la variancia del error. Déjenme pasar a la siguiente hoja para ver si escribimos esa parte ahí. Bueno, eso no está ahí, en esa parte. Déjenme pasar aquí a una hoja donde podamos escribirlo. Entonces aparece una fórmula. Esto que voy a escribir es la variancia del error aleatorio esa la denotaríamos con la letra sigma, le ponemos aquí un subíndice epsilon, esa no es la variancia. Para que sea la variancia debería estar elevado aquí al cuadrado. Entonces esto se lee la variancia del error aleatorio epsilon. Esa sería la notación. Pero nosotros queremos la desviación estándar. Entonces, ¿cómo se obtiene la desviación estándar? Pues simplemente extrayéndole raíz cuadrada a lo que nos resulte aquí. Pero de aquí viene la pregunta. ¿Cómo se estima el parámetro anterior? Bueno, esta pregunta se responde así. Voy a usar esta notación aquí. Sigma epsilon cuadrado. Y eso se lee estimación. Esta testa angular que le puse ahí se lee estimación de sigma cuadrado índice epsilon. Y la respuesta es estima de esta manera. Se escribe aquí lo que se encontró hace un ratito, suma de los cuadrados de los errores de estimación, y esto se divide entre el número de datos bivariados, que es n, y se le resta el número de parámetros que intervienen en el modelo que se está usando. Como es un modelo de regresión simple, ya dijimos que nada más están utilizando 2 parámetros, beta 0, que es la ordenada al origen, y beta 1, que es la pendiente de la recta. Entonces nada más 2 parámetros, por lo tanto le restamos 2. Entonces, para el ejemplo presente,
para el ejemplo de los autos, de la marca Toyota, para que se acuerde que estamos hablando de esos autos, se obtiene que esta estimación, sigma epsilon cuadrado, es igual a, bueno, hay que ver cuál era la suma de los cuadrados de los errores. Y aquí la tenemos, su compañera Sabrina me la dijo, con más cifras. Aquí la estamos manejando redondeada a 4 cifras decimales. Entonces, acuérdense, 10.4463. Regreso acá, anoto, voy a ponerlo en color rojo. 10.4463, que hay que dividirlo entre 100 menos 2. Me espero a que hagan los cálculos y me los den a 4 cifras decimales redondeadas. Pues a mí me da 0.1066, ya redondeado. Sí, concuerdo. Perfecto, muy bien, Sabrina, Gerardo, gracias. Aproximadamente. No se necesitan tantas cifras ahí para manejar esto. Bueno, esa es la variancia. La estimación de la variancia es este número que está aquí, de acuerdo con la fórmula que les di. Pero ahora vamos a ver la desviación estándar, porque lo que queremos son las unidades originales. Entonces la desviación estándar es con la raíz cuadrada, y aquí pues voy a utilizar otra letra para la desviación estándar. Para la desviación estándar, vamos a ponernos en sintonía con la notación que usan en el libro. Entonces, para la desviación estándar, es la raíz cuadrada de lo anterior, y la notación es, déjenme aquí escribir de este otro lado del cuaderno, una letra S con este símbolo y esa notación está en el libro, pero es difícil darse cuenta si la S que se escribió es mayúscula o minúscula cuando lo está haciendo uno a mano. Entonces, ¿qué les parece si uso esta letra garigoleada? ¿Esa qué letra es? Parece una S cursiva. Bueno, es una S, pero si la escribo de esta manera, es cursiva, efectivamente. Si la escribo así, pues parece que sí se entiende que es una S minúscula. Sí, profe. Y si quisiera, esta a lo mejor, esta es una S mayúscula, y esta es una S minúscula, pero pues a lo mejor no se da uno cuenta de eso, y hay que escribir una S minúscula chiquita. Entonces, para que no haya lugar a dudas, pueden usar una S cursiva que la interpreta como una S minúscula y la escribimos así. Bueno, en el libro no hay ese problema porque ahí está claramente distinguido los tamaños de las letras, pero si lo estamos escribiendo nosotros puede haber esa duda. Bueno, entonces usamos la letra S y voy a poner la S cursiva y le pongo aquí índice epsilon, porque se trata de la desviación estándar del error. Hace un momento escribí índice Y porque se trataba de la variable Y, pero aquí lo queremos para el error. Bueno, y lo único que hay que hacer es la raíz cuadrada de esta que escribí acá de esta forma, sigma epsilon cuadrado, testa angular de desviación. Y bueno, entonces para nuestro ejemplo es esta S minúscula, índice epsilon, es la desviación estándar del error,
y es la raíz cuadrada de lo que me dijeron hace un momento, 0.1066. Y vamos a escribirlo a 4 cifras decimales redondeadas, entonces igual a ¿cuánto? 0.3264. 0.3264. Gracias, aproximadamente. Entonces esto ya nos da una idea de qué tanto se aleja el error. Se aleja más o menos en una tercera parte de unidad, aproximadamente. Una desviación estándar que puede ser en más o en menos. Bueno, entonces ya está dicho eso de una parte de la evaluación del modelo y regreso al libro. Aquí está una otra forma de calcularlo y aquí está, ¿ya vieron la notación acá? Sí, profe. Bueno, entonces este es el error estándar de la estimación y si le sacamos una raíz cuadrada, aquí aparece esta fórmula, que yo creo que esta fórmula sí es más clara que la que yo escribí. Entonces, tomen nota de esta fórmula, que hay que sacarle raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de los errores. Todo eso está dividido entre n-2, extraemos raíz cuadrada. Yo creo que esta fórmula es más clara que la que yo escribí acá. Entonces vean, la que yo escribí, a lo mejor esta parece más confusa. Y entonces aquí le pondríamos que es lo mismo que si hubiéramos puesto aquí suma de los cuadrados de los errores de ajuste dividido entre el número de datos menos 2, y ya expliqué por qué se le resta 2, toma la raíz cuadrada. Esa es la fórmula que aparece en el libro, y aquí pues sí hay que reconocer que es más clara la fórmula del libro que la que yo les presenté aquí. Entonces tomen nota de eso. Bueno, entonces regreso aquí al libro. Ahí está esta fórmula. Y vamos a ver si lo está ilustrando. Sí, lo está ilustrando para los autos Toyota. Vamos a ver en alguna parte dónde está la respuesta. Esta anotación si no me gusta, pero ustedes ya lo hicieron de otra manera. Y aquí salió esta cantidad. Hicieron el redondeo correctamente, porque aquí sale... Sí, es el que está en el libro, el 0.3265, porque el último número es 48, entonces es 65. Todo lo que me dijeron debería cambiarse, en lugar de un 4, como me dijeron, a un 5, sería correcto entonces, como está en el libro. Sí, profesor. Bueno, y como estaba en el cuaderno, vean cómo se escribió aquí. Entonces, dice que después del 4 sigue un 8. Sí, profesor, es 0.3264887. Bueno, entonces aquí es una pregunta, ¿por qué cuando leen los números no toman en cuenta eso? Y al redondear, no redondean a 4, el número que está a la izquierda del bolígrafo, sino que lo debían de redondear a 5. Entonces hay que acostumbrarse a hacer los redondeos adecuadamente, porque si estuviéramos hablando aquí de dinero, y dice, bueno, ¿por qué me está dando 64 si yo quiero 65? Porque falta esta parte que está a la derecha, 887. Entonces hay que acostumbrarse a redondear correctamente. Bueno, regreso al libro. Pero lo que está viendo es que hicimos el ejercicio y sí coincidimos con lo que está aquí de resultado, excepto por lo que no habíamos redondeado
la forma apropiada. Bueno, y entonces aquí está una interpretación que era la que ya les había dicho, que el error puede alejarse 0.3265 unidades hacia arriba o 0.3265 unidades hacia abajo. Luego hay que afinar esto. En lugar de considerar nada más una desviación estándar, conviene considerar dos desviaciones estándar, y entonces ya lo estamos diciendo con un nivel de confianza del 95%. Con una desviación estándar tendríamos un nivel de confianza aproximadamente del 60%. Con dos desviaciones estándar ya tendríamos un nivel de confianza del 95% aproximadamente. Y si se toman tres desviaciones estándar, ya tendríamos un nivel de confianza del 99%. Bueno, y ahora viene aquí un tema que es de pruebas de hipótesis. Esto se lee poniendo a prueba el valor que hemos estimado para la pendiente. Y entonces, pues aquí hay un procedimiento para hacerlo. Aquí está un ejemplo de un diagrama de dispersión donde la pendiente es 0. Pues la línea recta que mejor se ajusta a todos estos puntos que están aquí, es claro que debe ser la que está señalada en esta parte. Bueno, en ese caso, si beta 1 es igual a 0, lo que estaría diciendo es que la variable explicativa X no estaría jugando ningún papel relevante en la estimación de la variable Y, que es la que se quiere explicar. Si esa fuera la situación, sería una situación que dice, pues, esta variable explicativa no nos va a servir a nosotros. Yo creo que ese no sería el caso de el odómetro, la lectura del odómetro, que de alguna manera los kilómetros o millas que recorra un vehículo, sí, pues ayudan a estimar cuál va a ser el precio de venta del vehículo. Lo mismo, los gastos de publicidad, yo creo que sí ayudan a explicar por qué sale ese volumen de ventas. Pero si el diagrama de dispersión tuviera un aspecto como el que está en esta gráfica, eso diría que la variable explicativa no sirve para estimar la variable independiente. Entonces, sí necesitamos saber si el parámetro beta 1 es igual a 0 o no. Y ese es el tema que nos ocupa aquí sobre cómo se somete a prueba Bueno, tenemos los ejemplos y en un momento vamos a ver si la lectura del odómetro sirve para explicar el precio de venta y entonces someter a prueba la hipótesis de que beta 1 es igual a 0. Y si esa hipótesis de que beta 1 es igual a 0, o sea que la pendiente de la recta es horizontal, entonces llegaría a la conclusión de que no sirve la lectura del odómetro para explicar el precio de venta del vehículo. Entonces, este apartado en esta sección es para poner a prueba la pendiente y saber si estamos hablando de una línea recta que está inclinada o una línea recta que es horizontal. En la ilustración que tenemos aquí, pues es horizontal y entonces no serviría si estuviéramos en ese caso. Entonces, aquí lo que viene es esto que no sé si lo han visto en algún curso de estadística, que es la hipótesis, dos puntos, esto se lee la hipótesis de que beta 1 es igual a 0. Esa hipótesis hay que someterla a prueba para ver si la aceptamos o la rechazamos. Y aquí hay un procedimiento para decir cómo se pone a prueba tal hipótesis. Una pregunta para ustedes. ¿Han visto algo de pruebas de hipótesis en el curso de estadística?
Vimos algo, no a fondo, sinceramente, pero sí vimos un poco. Sí, Aurora, muchas gracias. Bueno, entonces aquí les voy a explicar esto, pero antes veamos este diagrama que está aquí. Si el diagrama de dispersión tuviera que todos los puntos están sobre esta curva, la recta que mejor se ajustaría a los puntos, imagínense aquí un montón de puntos, pero todos los puntos están dentro de esta curva. Si el diagrama de dispersión tuviera ese aspecto, la recta que mejor se ajustaría a esos puntos sería claramente la recta que está aquí trazado en rojo, que tiene que pendiente. 0. Cero. Muy bien, entonces sería horizontal. Y entonces aquí llegaríamos a una conclusión errónea de que la variable explicativa X no sirve para estimar a la variable Y, pero esa sería una impresión totalmente equivocada porque pues sí hay una relación, hay una relación que todos los puntos están alineados sobre esa curva, nada más que esa relación ya no es de tipo lineal, es una relación de tipo cuadrático. Y entonces eso nos remitiría a pues que tendríamos que usar un modelo de regresión cuadrática, que pues desafortunadamente no tenemos el tiempo para entrar en ese tema. Eso no está en este capítulo 16. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si cuando dibujan un diagrama de dispersión los puntos salen que están aquí congregados alrededor de esta curva, pues saben que no hay un tipo de relación lineal, pero sí hay otro tipo de relación de otro orden, de segundo orden, que es una relación de tipo cuadrático. Entonces, nada más con dibujar el diagrama de dispersión, si ven que los puntos están así como estos, pues saben que el modelo de regresión lineal simple no es el apropiado. Bueno, bajo la suposición de que el modelo de regresión simple sí funcionara, entonces lo que hay que ver es cómo se somete a prueba tal hipótesis y aquí está cómo se hace esto. Bueno, se tiene aquí una estadística de prueba para el parámetro beta 1, que es la fórmula que está aquí. Entonces, está el valor estimado de beta 1, que es B1, el valor que se cree que vale el parámetro, que es el que está aquí, y luego esta cantidad que es la desviación estándar de esa B1, que la fórmula se las presento en un momento, y aquí está algo que es una letra griega nu, que corresponde al equivalente de la letra N de nosotros, y otra vez aparece aquí N-2. Esta nu es una cantidad que se llama grados de libertad. Y entonces, pues hay que ver cuáles son las fórmulas que se ocuparían. Y entonces permítame aquí pasar al cuaderno para escribir esa parte. Entonces, regreso al cuaderno y vamos aquí a poner esta pregunta. ¿Cómo se somete a prueba la hipótesis de que el parámetro beta 1 tiene un valor dado?
Bueno, para contestar esa pregunta se utiliza una estadística de prueba, que es la que voy a escribir aquí ahora. Estadística de prueba. Y la estadística es muy sencilla. Aquí se escribe la estimación de beta 1, que es B1, que es así la conocemos porque pues hicimos los cálculos con los datos que tenemos, y aquí se pone el valor dado de nuestra hipótesis, y esto se divide entre lo que sería, aquí esta letra voy a usar esta S cursiva, subíndice, estamos usando la estadística B1, por lo tanto debemos hablar de la desviación estándar de B1. Esa es la estadística de prueba, donde hay una fórmula para calcular esta S cursiva, que es la desviación estándar estimada de la estadística B1, que es igual a la que vamos a presentar aquí, que se las enseño en el libro. Esa la pusieron acá de esta manera, y que yo la voy a escribir de otra forma. Están viendo la que se puso aquí. Bueno, se puede escribir de la siguiente manera. Aquí le voy a poner la suma de los cuadrados de los errores. Esto se divide entre n-2, y luego lo que resulte se divide entre la suma de los cuadrados de la variable x con ajuste. Bueno, regreso al cuaderno para que la vean. Esta es la que tiene el libro, que no me gusta porque, bueno, hay que hacer la conversión. Yo estoy haciendo la conversión para que se vea en una forma más sencilla. Bueno, entonces regreso al cuaderno. Entonces, suma de los cuadrados de los errores de ajuste dividido entre n-2, y eso se divide entre la suma de los cuadrados de la variable con ajuste, y a esto se le extrae raíz cuadrada. Lo que resulta debe ser equivalente a lo que está en el libro. Ahora, esta parte que voy aquí a señalar en rojo, ¿qué notación hemos usado para esa parte? Sigma al cuadrado, ¿no? Es S cuadrada índice epsilon. Esa parte que está ahí. Y bueno, esta que tenemos acá, pues ya la conocemos. Bueno, entonces comparemos esto con la fórmula que está en el libro. Y aquí está. Bueno, entonces aquí faltaría agregar una parte que tenemos que hacer una división en el cuaderno. Aquí esto lo dividimos entre n-1, y es el equivalente de lo que aquí está. Bueno, aquí tiene esta parte, entonces eso no es necesario porque aquí ya está absorbido. Entonces la fórmula tal como la escribí en el cuaderno es correcta. Pero entonces, ¿cómo se vería? Regreso al cuaderno. ¿Cómo se vería si ponemos aquí todo esto es lo mismo que esto que escribí acá? Entonces quedaría igual. Aquí le pondríamos S minúscula, subíndice epsilon, está elevado al cuadrado, y esto lo estaríamos dividiendo entre
la suma de los cuadrados de x con ajuste. Entonces, equivalente a esa fórmula, ya está pareciéndose bastante más a la que está en el libro. Y bueno, nos acordamos que lo que ahí en el libro están escribiendo como S cuadrada índice X es lo mismo que la suma de los cuadrados de la X dividido entre n menos 1. Entonces, ya que les estoy presentando fórmulas de conversión, pero pues si ustedes se sienten cómodos con las fórmulas que les estoy presentando, entonces ocupen las que ustedes prefieran, las que les estoy presentando o las que están en el libro. A lo mejor esta ya se ve más abreviada, pero hay que acordarse que esto es lo mismo que esto que está aquí. ¿Comentarios? Pues creo que cualquiera de las dos se entiende, profe. Bueno, qué bueno que dicen eso. Y entonces, ahora pues aquí pues es una especie de paréntesis para los que pues más o menos están familiarizados con el tablero de un automóvil. En el tablero de un automóvil hay varias cosas. Bueno, pueden ser automóviles ya no tan modernos, pero voy a dibujar aquí una especie de tablero, una parte del tablero. Aquí hay una aguja y aquí está una parte una zona que voy a señalar en azul. Y luego hay otra parte en el tablero del vehículo que voy a señalar en rojo. Y está la otra parte del tablero que voy a señalar aquí en negro, a ver si se distingue que esto es negro. Bueno, espero que se vea que es negro. Lo voy a poner aquí rayitas en negro. La otra fueron rayitas en azul. Espero que se distinga un color del otro. Y ahora aquí hay una aguja. Cuando el vehículo no está en movimiento, la aguja está ahí. Encienden el vehículo y entonces la aguja se empieza a mover y llega a esta zona que está ahí en azul o en verde. Y bueno, la aguja siguen manejando el vehículo y la aguja se sigue moviendo y llega a esta zona que está aquí en negro y siguen manejando el vehículo. Y si ven que llega la aguja a estar en esta zona, ¿qué cosa es lo que tendrían que hacer si ven que cuando van manejando el vehículo la aguja está ahí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Profe, entiendo que esas son las revoluciones No, o es la velocidad. Es que no entendí esa parte. ¿O es la gasolina? Sí. Profe, es cuando ya el motor está muy forzado, ¿no? Ya las revoluciones ya van al máximo. no. ¿Ven lo que está escribiendo ahí? ¿Temperatura? Hay unos sensores al motor que al final de cuentas esos sensores, el resultado lo están viendo aquí en el tablero del coche. Y entonces, si la aguja está en esta posición, quiere decir que el motor está frío. Eso quiere decir que pues todavía no está listo para manejarlo porque lo estarían forzando. Entonces se calienta un poco el motor y ya está en esta zona negra, que bueno, debería ser verde, pero ahí no tengo el color verde. Entonces, es la zona donde el motor está en una temperatura ideal para manejarlo. Pero si cuando van manejando ven que
la aguja está en esta zona que estoy señalando ahí, está indicando que la temperatura del motor está muy elevada por muchas razones, porque perdió el líquido enfriador o porque hay una fuga de aceite. Entonces, por cualquier causa que sea, el caso es que el motor está sobrecalentándose. Entonces, si van manejando el coche y ven que la aguja está en esa zona, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Apagar el motor rápido. Lo más pronto que se pueda, Gerardo, efectivamente, y ya no seguirlo manejando y averiguar qué es lo que le está pasando al vehículo. Puede ser que el radiador haya tenido ahí una fuga de líquido enfriador y entonces por eso está sobrecalentando el motor. Bueno, entonces ustedes parten de una hipótesis cuando se suben al vehículo. La hipótesis es que el vehículo está en condiciones operativas. Y si la aguja está aquí, pues rechazan esa hipótesis, no está en condiciones operativas porque el motor todavía está muy frío. Si pasan a esta zona roja, pues también rechazan la hipótesis de que el motor está en condiciones operativas y únicamente si la aguja está en esta zona, ahí no rechazan la hipótesis. Entonces esa idea que les ilustré aquí con el tablero de un vehículo es la misma idea que se tiene para someter a prueba una hipótesis. Entonces tenemos lo que se llamaría una zona de rechazo, que es esta zona de este lado izquierdo para la hipótesis, y otra zona de rechazo para la hipótesis, que es la que está aquí a la derecha, y la parte que está en negro, aquí, es la zona de no rechazo para la hipótesis. Entonces aquí voy a poner zona de no rechazo para la hipótesis que se está considerando. Y entonces, esta que está aquí es zona de rechazo para la hipótesis y esta que está acá también es zona de rechazo para la hipótesis. Zona de rechazo para la hipótesis. En el caso del vehículo, ¿cuál es la hipótesis que estamos poniendo a prueba? La hipótesis que tenemos a prueba es que el vehículo está en condiciones operativas. Y esto funciona como la estadística de prueba, los sensores, y aquí está los sensores a dónde mueven la aguja, y dependiendo de dónde caiga la aguja, se toma la decisión de rechazar o de no rechazar a la hipótesis que se propone. Entonces, exactamente eso es lo mismo que ocurre en el caso de la hipótesis que se quiere poner a prueba. Entonces, la estadística de prueba es la que tenemos aquí y hay que ver esto en dónde está. Esto se puede decir que es como el sensor del vehículo que mueve una aguja. Ahí está la aguja que se mueve, o sea, el valor que tome mueve a la aguja, y aquí está como si fuera el tablero del automóvil. Y entonces aquí ponemos esta parte que estoy sombreando, que sería zona de rechazo, y también esta otra parte que estoy sombreando, aquí sería zona de rechazo. Y si la aguja está como está indicado aquí en esta posición, entonces zona de no rechazo. ¿Está claro esa idea? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a someter a prueba esas hipótesis y entonces les pediría, vamos a regresarnos al ejemplo de publicidad. Entonces vamos y luego regresamos a la del automóvil. Entonces
Déjenme ver a dónde se escribió esta parte. Para lo de publicidad. Bueno, pues yo aquí no anoté todas las cantidades y lo hicimos en el calculador de regresión lineal online y deben de tener pues las cantidades que se requieren. Entonces, si todavía tienen ahí a la mano el calculador online, a ver si pueden decirme qué valores obtuvieron para la recta de regresión. El valor que obtuvieron, uno es la recta de regresión. ¿Me puedes decir a dos cifras ahí cuál fue? Para el ejercicio de gastos publicitarios y volumen de ventas. Si obtuvieron el valor que estoy señalando aquí en el calculador online, Sí, maestro. Sí, profe. bueno, ¿y qué cosa es lo que están viendo aquí? Que ¿cuánto vale la B0? 9.1, Y la B1, 0.06. B1 igual, gracias, es correcto eso, 0.6. Bueno, pero si nos pasamos a la hoja que les estoy enseñando aquí más adelante, la estadística de prueba, ya tenemos el valor de B1 y el valor dado para la hipótesis, pues es el que a uno se le ocurra. El valor que convendría ocurrírsele a uno para ver si el hacer gastos en publicidad sirve para aumentar el volumen de ventas, pues la hipótesis es de que no sirve, entonces el valor dado lo vamos a tomar igual a 0. Esa sería la hipótesis de que la publicidad no está sirviendo en ese caso. Entonces aquí sustituiríamos, si queremos someter a prueba la hipótesis de que la publicidad no sirve para afectar el volumen de ventas, tomaríamos aquí este valor dado igual a 0. Bueno, entonces ya tenemos el valor de B1, estamos escogiendo el valor de 0, pero podría ser cualquier otro valor que se les ocurra, nada más que este es un valor pertinente. Y tendríamos que calcular cuánto vale la desviación estándar de la B1, de acuerdo con cualquiera de las fórmulas que están aquí. Y entonces, pues necesitamos completar la información para poder calcular cuánto vale la desviación estándar de la estadística B1, de acuerdo con alguna de las fórmulas que ya vimos. Regreso a esa hoja para que vean las fórmulas y ustedes usen el calculador online para ver, bueno, con que sepan cuál es la suma de los cuadrados de los errores de ajuste, ya pueden aplicar esta parte de la fórmula. Saben que la n en nuestro caso cuánto vale para el ejemplo de los gastos publicitarios. 12, ¿no? Vale 12, correcto. Bueno, del calculador online le salió ahí la suma de los cuadrados de los errores. Vean todas las salidas que tiene ahí el calculador online y de ahí podemos sacar esas cantidades. Bueno, yo la voy a poner aquí para que vean cómo está esa salida. Y aquí está un resumen de cálculos. Bueno, estúdienla tantito y permítanme
atender otro asunto y regreso en un momento. Discutan a ver si ya lo tienen. Muy bien, ya regresé. Si tienen aquí la información, ya se fijaron que sí está. Por ejemplo, la suma de los cuadrados es 698, que así la tienen. La suma de los productos la tienen también aquí, es 45.9. ¿Y qué más nos falta? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Profe, Entonces ya se dieron cuenta que sí tienen todos los datos para calcular lo que se requiere. Lo que están viendo, lo que yo estoy enseñando, no son las cantidades que corresponden porque yo no ingresé todos los datos, pero ustedes sí lo hicieron y entonces sí las tienen. A terminarlo, regreso al cuaderno. Entonces aquí en el cuaderno, pues ya sabemos cuánto vale la B1 para ese ejemplo. Y ahora hay que ver si podemos calcular la desviación estándar estimada de la estadística B1, que es la que estamos ocupando, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí. La suma de los cuadrados de los datos X, pues ya ahí está reportada en el calculador online, esa ya la tienen. La suma de cuadrados de los errores, pues debía de verse si también aparece ahí. La n, ya dijimos que para el ejemplo que nos ocupa es un ejercicio, sería n igual a 12, o sea que aquí se tendría que dividir esta cantidad entre 10. Si ya tienen todos estos datos, ya vamos a saber cuánto vale esta S índice B1. Y entonces, pues para ese ejemplo, había que decir a cuánto es igual esta cantidad. Entonces, si ya tienen todos los datos, pues hagan los cálculos y me dicen a cuánto resulta. profe, Sí, pero creo que los datos que nosotros tenemos no son del ejemplo de Toyota. no, eso es lo que dije, que lo estamos haciendo para, no es para Toyota, es para ver si la publicidad sirve, es lo que dije hace rato, para el aumentar el volumen de ventas o no. Ese es el ejemplo que estamos haciendo. Se podía ver para el vehículo Toyota, pero lo que dijimos aquí era esto. Pero aquí no es el ejercicio, aquí es el ejercicio, no es el ejemplo. Ok, profe. Ese ejercicio no es el ejemplo. Veamos aquí para ver si estamos hablando de lo mismo. Página 641, página 641 aquí. Y es el ejercicio 16.2, no es el ejemplo 16.2. Tal vez eso fue lo que dio lugar a confusión, pero lo que yo anoté en el cuaderno es el ejercicio, no el ejemplo. Entonces regreso al cuaderno para que vean. Aquí está, ejercicio 16.2, es la publicidad y las ventas, es el que queremos hacer. Entonces regreso aquí al cuaderno para que vean lo que yo escribí aquí en el cuaderno. Ejercicio 16.2. No escribí ejemplo, escribí ejercicio. Y ahí están los datos. Y con la ayuda del calculador online, pues terminaron de hacer esto y pasando a la siguiente hoja, también obtuvieron, ahí está
la línea que mejor se ajusta a los datos, que es esta. O sea que ya sabemos que estamos hablando de que B1 es igual al coeficiente de la X, que a 2 cifras decimales es 0.06. Y esta cantidad, les presenté la fórmula hojas adelante del cuaderno, que es la que está señalada aquí. Apliquen cualquiera de las fórmulas que les parezca, pero no es para el ejemplo de los datos Toyota. Ese no es el que estamos discutiendo ahorita. Voy a tapar esta parte de acá. Y entonces esto se supone que es para los datos de publicidad y volumen de ventas. Entonces apliquen esta fórmula para saber cuánto vale esta cantidad que nos está faltando. Y ya cuando tengan este valor, pues así como dicen en el béisbol, estaríamos a un out de la victoria para terminar este ejercicio. Y luego ese ejercicio lo podríamos repetir, lo podríamos hacer para mañana, para ver qué pasa en el caso de los autos Toyota, que ya no tenemos tiempo de comentarlo ahorita. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos saber cuánto vale esta S cursiva, subíndice B1. Datos de publicidad y ventas. Profe, ¿me podría mostrar el calculador que usó? Es que yo usé otro y en ese no vienen todos los datos que venían en el que usted usó. Sí, ahorita se lo muestro. Gracias. Con todo gusto. Ahí están. Y bueno, aquí está la dirección. Sí, profe, gracias. Ya con eso creo. Sí. Ahora, yo lo saqué así sin saber cuáles, porque dije, vamos a usar este, vamos a usar otro, y resultó que usamos este, y pues está bien, tiene lo que se quiere. Entonces, la suma de los cuadrados de los datos X, sí los tiene, pero no es el número que aparece aquí, porque yo no metí todos los datos. Entonces, con cuidado con esa parte. Es lo que ustedes obtuvieron. La suma de los productos tampoco es 45.9, porque yo no ingresé todos los datos. Pero aquí estaría si los hubieran ingresado. Creo que sí, es que en mi caso tomé otro calculador que no da todos estos datos, entonces apenas estoy metiendo los datos
para este calculador que usted usó. Sí, también lo pueden hacer y ya lo hizo algunos de sus compañeros, usar el Excel. Entonces ingresan los datos en una hoja de cálculo en Excel y utilizan ahí la parte que tiene que ver con regresión y ahí les proporciona toda esa información. Bueno, entonces aquí decimos que estamos a un lado de la victoria si sabemos cuánto vale la desviación estándar de la estadística B1. O sea, esta. Mientras están haciendo los cálculos, no sé si su compañera Sabrina quería hacer unos comentarios, pues necesitamos saber esta cantidad para continuar. Entonces, lo que todavía falta, estoy avanzando aquí sobre los ejercicios. Voy a avanzar de esta manera más rápida. Bueno, ya llegamos a esos ejercicios. Esta parte ya la había comentado. Entonces aquí están ejercicios. Aquí está cómo se hace la suma de los cuadrados de los errores, que eso ya lo habíamos comentado. Aquí está una fórmula que esa fórmula parece más enredada que la que yo les di para calcular la suma de los cuadrados de los errores de ajuste. Déjenme seguir avanzando. Ahora aquí está esta fórmula que también ya se las di, que es la que estamos ocupando para el ejercicio que se ha presentado. La desviación estándar del error es la raíz cuadrada de esa cantidad, y aquí está esta fórmula que ya la comentamos. Y luego aquí está el ejemplo, ahora es el ejemplo 16.3 para los autos Toyota, que ahí se hacen esos cálculos, y eso también ya se hizo para los autos Toyota. Bueno, de someter a prueba una hipótesis, eso no se ha hecho, y aquí se está viendo, eso ya lo comenté, si se acuerdan haberlo visto hace unos momentos. Aquí está la estadística de prueba, que pues nos falta saber cuánto vale esta cantidad, que es la que está pendiente. Y luego, esto que es muy sencillo, llevaría unos minutos comentarlo. Y aquí está la solución. En lugar de el ejercicio de publicidad, está para el auto Toyota y sería semejante, y eso lo vamos a comentar mañana. Espero que no va a llevar mucho tiempo. Luego, un tema que se llama coeficiente de determinación, que tampoco lleva mucho tiempo. Hay que saber qué cosa es coeficiente de determinación, es importante, pero eso no lleva mucho tiempo. Coeficiente de determinación, bueno, y aquí pues los cálculos salen rapidísimo. Aquí está el coeficiente de determinación, eso se los explico mañana, cómo se puede hacer usando Excel si se quiere, pero es muy fácil. Bueno, entonces la última parte que quiero que se vea para dejar redondeado este tema es cómo se hace utilización de la ecuación de regresión para propósitos de pronósticos, predicciones, que ya estoy llegando a esa parte de aquí. Bueno, hay ejercicios, comentamos los que nos alcance el tiempo. Y la última parte viene ahorita que terminen esos ejercicios.
Esta es la última parte. ¿Cómo se usa la ecuación de regresión para propósitos de realizar predicciones o pronósticos? Y entonces aquí está cómo se hace la predicción de un valor particular de Y dado un valor particular de X. Y pues eso no va a llevar mucho tiempo. Hay que presentar una fórmula nueva, pero esa fórmula es la que están viendo aquí y esa se puede usar rápidamente. Aquí está ilustrado para el mismo ejemplo de los vehículos Toyota y con eso daríamos por concluido este curso. Aquí está la respuesta a esa parte, pero lo podemos hacer para el ejercicio, si nos alcanzara el tiempo, de las ventas también y la publicidad. ¿Cómo se haría una predicción? Si gasto tanto en publicidad, de acuerdo a estos datos, ¿cuáles son mis pronósticos de lo que voy a vender para este mes en que gaste tanto en publicidad? Bueno, ya no quiero abusar del tiempo de ustedes y entonces esto lo veríamos mañana. Creo que sí nos alcanza el tiempo para cubrir todas estas cosas con un nivel de detalle adecuado para que sí se entienda. Bueno, por mi parte, doy por concluida la sesión.